con el efecto Magnus, que es sobre la pelota, fíjate que suponete que esta pelota está girando, ¿sí? Está girando así. Y suponete que el fluido se mueve para allá, ¿sí? Entonces, esta parte de la pelota se mueve para allá, esta parte de la pelota se mueve para allá. Como la pelota va girando, va haciendo que haya una capa de partículas pegadas a ella que eh, vayan con la velocidad de la pelota, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en un lado de la pelota, en el de abajo, fíjate que van en el mismo sentido, el fluido y la velocidad tangencial de la pelota, ¿sí? Y arriba van en contra, ¿sí? Fíjate que uno sabe que si yo tiro una pelota que gira, que hace ese chanfle, la fuerza que se ejerce es hacia allá. Por eso la pelota va en ese sentido, ¿sí? Hay una fuerza de sustentación o fuerza de Magnus, ¿sí? Que va para allá. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que de este lado hay una zona de más presión que de este. Acá hay una zona de baja presión, ¿sí? Entonces, como acá donde las velocidades van en contra, ahí hay una mayor presión que en otro lado, ¿sí? Entonces hace que la pelota, cuando le pegamos un chanfle, eh, se desplace, ¿no? Eso depende también de, viste que te dicen en Bolivia no gira la pelota. Bueno, ¿por qué? Porque la densidad del aire es mucho más baja, ¿sí? Entonces el efecto Magnus es mucho menos visible, ¿sí? El efecto ala sería mucho menos visible. O sea, ahí hay menos fuerza de sustentación por la densidad del aire, ¿sí? Entonces, siguiendo con la ecuación de Bernoulli, vamos a seguir con la animación que dijimos antes. La animación la tenía aquí. Aquí estamos. A ver si la encuentro. Ahí va. Bueno, entonces, lo que habíamos dicho era que yo puedo acá conocer tengo que haber una diferencia de presión. Esa diferencia de presión me la da las diferentes columnas de aire. Fíjate que acá, por eso no te la hablaba antes. Al haber un aumento de velocidad, acá hay una determinada altura y esa altura me va a dar una diferencia de presión, ¿sí? Hay una diferencia de presión ¿no? Que va a depender del cambio de altura, como vemos mucho en hidrodinámica. Estos fluidos sí que están quietos, ¿sí? Así que me queda que es densidad por G por altura, ¿sí? Entonces, otra cosa que me dice la ecuación de Bernoulli es qué pasa a medida que un fluido se va moviendo en un tanque, se va vaciando un tanque, ¿no? Vamos a ver. Suponete que tenés acá un tanque de agua, ¿sí? Si vos le haces un orificio
al tanque de agua. No es un edificio, ponele que le haces un edificio acá. Va a salir, o sea, primero tenés que, acá tenés un líquido, ¿no? Arriba. Un líquido, vamos a hacerlo en azul. ¿Sí? Primero que ley de continuidad, si hay un orificio, el volumen que salga por orificio tiene que descender, ¿no? Acá ya de por sí hay diferentes áreas. Esto sería tu área 1, esto sería tu área 2. Primero que ya hay una ley de continuidad, ¿sí? Segundo, que hay una diferencia de altura, ¿sí? Entonces, ya podés establecer acá que mientras más diferencia haya de altura, más diferencia de velocidad va a haber por conservación de energía. Es como que la energía potencial se tiene que transformar en cinética. ¿Cuáles son las presiones acá que se ejercen diferenciales entre la cara 1 y la cara 2? Ninguna, porque es la presión atmosférica, ¿no? La que está dando vueltas acá. O sea, por un lado tengo la misma presión atmosférica acá que acá, ¿sí? Entonces, lo que me dice, si yo planteo esto, planteo la ecuación de Bernoulli, lo que estaría diciendo es que a medida que se va vaciando el tanque, las velocidades del chorro de agua va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, con una cuenta rápida, ya te quedaría esto, ¿no? Que si tenés acá P1, ya sabes ahí que es la atmósfera, más densidad del fluido, que es la densidad del agua, por G, por altura, supongamos que supongamos que ese es mi 0, ¿sí? Altura, entonces en altura 1, ¿sí? Pero no va a haber una altura 2, ¿sí? Más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué sería la velocidad 1? La velocidad 1 con la que se mueve esto, que va a ser bastante lento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos mucho más lento que el radio 2, ¿sí? Va a ser igual a P1, que también es, acá pongamos en vez de P1, P lo que sería atmósfera, ¿sí? ATM, ¿sí? Así nos damos cuenta ahí, que se anulan. Más la densidad por G por la altura 2, pero esto ya dijimos antes que la altura 2 es 0, ¿sí? Más un medio de la densidad por las velocidades 2, ¿sí? Entonces, básicamente decís, bueno, a ver, suponete que podemos este término no darle mucha bola, ¿sí? ¿Por qué? A este término, ¿sí? Porque las velocidades, o sea, con las que se va vaciando el tanque, va a ser bastante lenta, ¿sí? Y el además está al cuadrado. O sea, si es chiquita, la elevas al cuadrado mucho más chiquita. Básicamente, si no lo mirás, aunque si lo mirás es lo mismo, está bien, se va a cumplir. Es simplemente para que vean que, que te queda es. Y obviamente dijimos que las presiones atmosféricas son las mismas, ¿sí? Te queda que la velocidad 2 va a ser igual, las densidades también son las mismas, así que podemos tachar también las densidades, ¿sí? La velocidad con la que va a salir el fluido ahí, si despejo de acá, me quedaría 2G por altura 1 raíz. Y esta ecuación ya la viste varias veces, ¿sí? ¿Está bien? Casi es la ecuación de, de una partícula que cae de una altura H1, ¿no? O sea, estamos diciendo que el fluido va a caer con la misma velocidad con la que caería una partícula que se tiró de esa altura, ¿sí? Pero va a salir, obviamente, ahí lo estoy haciendo hacia la izquierda, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, otra aplicación de Bernoulli, una chimenea, por ejemplo.
una chimenea, no sé, una parrilla, ¿sí? Es una parrilla. ¿Qué tiene diferencia una parrilla? Que arriba hay un tubito que se angosta. ¿Qué es lo que querés hacer en una parrilla? Fíjate, vos querés que pase fluido por acá, el aire, el viento, ¿sí? Como pasa el viento, lo que generás en esta zona es un área de baja presión, ¿sí? Entonces, al ser una zona de baja presión, ¿qué pasa? Esto tiende a tener una dirección, ¿sí? El fluido, el aire circundante, como ahí está abajo no hay velocidad porque vos tenés una pared, ¿no? Y vos solamente esperás que pase viento por la parte más alta de la chimenea, tenés una zona una zona de baja presión, entonces haces que el fluido se mueva en esa dirección, ¿sí? Haciendo que no te llenes de humo vos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que faltaría es explicar, por ejemplo, cómo medir una velocidad de un fluido con el tubo Venturi. Y bueno, es básicamente un poco lo que vimos recién. Si vos ves que hay una diferencia de alturas, vamos a compartir acá. Si vos ves que hay una diferencia de alturas entre las columnas de un tubo y otro, y suponete que esto es aire, ¿sí? Pues suponete que vos acá tenés un manómetro y acá tenés otro manómetro, ¿sí? Y esto fuera aire. Entonces suponete que esto es un avión y quieres saber a qué velocidad va respecto al fluido. No respecto a la Tierra, respecto al fluido. Y no hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Si estos tubos en, siguen estando en uso en los aviones, ¿sí? No hay reemplazo electrónico. Lo que hacen es fijarse la diferencia de presión entre los dos manómetros, ¿sí? Ya dijimos antes, ¿no? Por ley de continuidad, esta es la aplicación, como no hay cambio de altura, eso es constante. Las diferencias de presiones, por ley de continuidad acá, uno podría decir que velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2, y puedes reemplazar eso acá, ¿sí? Y puede llegar a que las diferencias de presión son iguales a eh, tu energía cinética multiplicada por las diferencias de áreas al cuadrado menos 1, ¿sí? Estamos ahí como juntando los términos. Y lo que hace acá es decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias de presión? La diferencia de presión es la diferencia de la columna de aire, ¿sí? O sea, esto podría ser, si medimos si ahí hubiera una diferencia de altura, ahí tendría que haber densidad por G por H, ¿sí? Entonces, si despejás la velocidad de ahí, te quedaría que podés saber a qué velocidad te mueves en el fluido, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿qué tenés que saber? La diferencia entre las áreas, que eso los sabés antes de subirte al avión, las medís, ¿sí? Eh, y la diferencia de alturas, y nada más. ¿Está bien? La diferencia de alturas que hay entre los dos tramos del fluido, ¿sí? Entonces, bueno, es una forma de saber a qué velocidad te mueves en un fluido, ¿sí? ¿No? Porque eso es importante para la sustentación. No tanto cuánto te mueves respecto a la Tierra, ¿no? Respecto a la Tierra puedes tener un GPS, pero cómo te mueves respecto al fluido, por ejemplo, tenés un avión. Bueno, estás en un avión, no te importa a qué velocidad te mueves respecto al fluido, porque eso te da idea de la fuerza de sustentación en el ala y si tenés que eh, aumentar o disminuir, ¿no? La sustentación. Así que bueno, hay varias aplicaciones que después se pueden ir viendo y completando con la teórica, con la clase presencial, ¿sí? Así que bueno, hasta acá movimiento de fluidos incompresibles, ¿no? No viscosos, en regímenes laminares, ¿sí?